Intentaré no repetirme de lo que se vino hablando y tratar de armar en la medida de lo posible alguna suerte de unión entre los elementos que yo tengo a mi mano y que pretendo utilizar para defender esta propuesta importante que se está dando a los argentinos en esta oportunidad. Decía ayer en ocasión de tratar el Consejo de la Magistratura que la calidad de la justicia a todos nos involucra discutir sobre la calidad de la justicia y nadie puede ignorar que el deterioro institucional y moral que padece el Poder Judicial, y yo decía, no es único de la Argentina, es de Latinoamérica, tiene que ser tenido en cuenta. Y tiene que ser tenido en cuenta ¿por qué razón? Porque redunda en la escasa garantía política, vuelvo a insistir, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, y que además es imposible que nosotros miremos para el costado. Y esto, no mirar para el costado, implica involucrarse, comprender lo que está sucediendo, plantearlo, analizarlo, para poder superarlo. Siempre hemos aclarado que esta medida que estamos llevando a la práctica en esta oportunidad no es la solución definitiva, no es la verdad revelada. Ahora, si algún rumbo hay que tomar, el trabajo se tiene que llevar a la práctica todos los días para ir penetrando sobre estas situaciones no deseables, sobre excesos en la manipulación del derecho cautelar que se han llevado a la práctica durante mucho tiempo, que a todo el mundo se pregunta quiénes son y preguntan nombres, y lo sabemos todos. El que pregunta nombre no puede decir que no sabe que en la Argentina pasa esto, porque si tuviéramos los elementos a la mano para ser más contundentes, lo seríamos, como lo hemos hecho en alguna oportunidad. Con lo cual, discutir y evitar que exista esta sobreactuación, sobre manipulación del derecho cautelar, redunda en el beneficio curro de los poderosos del poder real, de ese poder, del que no va a elecciones. Y esta es quizás la cuestión que nosotros pretendemos. Hay medidas cautelares con 10 años. Entonces, habla del ejercicio sin vergüenza de ese derecho concebido para evitar las arbitrariedades del Estado. Cuando se generan estas medidas procesales que son medidas cautelares, lo que busca es evitar que el Estado sea quien, por ese enorme poder que significa representar a todos los argentinos, pueda ser arbitrario con determinada persona. Entonces, lo que hace esa persona, levanta la mano, ejerce ese derecho constitucional y lo pone en práctica para evitar que la arbitrariedad vaya por encima de su persona. Cuando comienza el debate en el día de hoy de este tema, se empieza a hablar y se repica en varias oportunidades respecto de que los perjudicados, y se va a los ciudadanos que quedan de la indefensión. No es verdad, Presidenta, porque si hay algo que ha hecho este gobierno desde el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner, es pensar exclusivamente en ese sector de la sociedad que ha sido descuidado permanentemente, que no ha sido tenido en cuenta, que ha sido excluido, que ha sido agraviado, lastimado, en las peores condiciones, y que el esfuerzo ha sido a resolver ese tema, y que la Presidenta ha dicho con contundencia: no somos neutrales a la hora de tomar decisiones sobre este tema. Que nos quieran facturar a nosotros, no es imposible eso. Y peor cuando nos hablan de los jubilados, Presidenta. Una pena que se haya ido el licenciado Vudú, presidente de esta Cámara, porque él podría solamente con la cabeza decir si tengo razón o no tengo razón. Perdón por la autorreferencia, pero siendo ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, me decían mis amigos del Ministerio de Trabajo de la Nación, por entonces gobernado por la Alianza, que el secretario de Hacienda, digo el nombre, Mario Vincenz, le decía por abajo: no saquen jubilaciones porque no las vamos a pagar. ¿Me comprende, Presidenta? Le pido por favor que me permita. No saquen jubilaciones porque no las vamos a pagar, decía Mario Vincenz. Y después se vinieron con el descuento del 13%. Les doy una novedad: es tan inexacto el planteo, tan falaz el planteo de que no son protegidos los vulnerables con esta legislación, que les aclaro que ante el desaguisado de sacarle el 13% a los jubilados hubiese prosperado la medida cautelar. Entonces, nos decían hoy, el CELS vino y hizo una propuesta. Yo no sé de qué CELS habla, si hablamos del CELS que todos le reconocen como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el que yo siento, que en definitiva siempre metió la mano en el barro para resolver los problemas de los duros, de los que tenían complicaciones desde su fundación.
o el que es presidido por el pseudo ministro Sberbisky, no sé de cuál están hablando, pero en definitiva, cuando vinieron acá, hicieron todos sus planteos y se le discutió en cada uno de los temas que había cosas que se interpretaban erróneamente y que se ponían en claridad porque al interpretarla correctamente lo que se estaba proponiendo como modificación era innecesario. Y la modificación del inciso segundo que nosotros estamos proponiendo en este momento, sentimos que es innecesario, porque lo que está diciendo en términos de la vida digna, de asegurar, de garantizar la vida digna a los ojos de la tan mentada y citada en esta reunión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya está definido que no hay elemento que quede afuera. Y eso es respeto por los vulnerables, eso es respeto por los jubilados, no dejar absolutamente nada afuera. No, pero ayer dijimos con el Tribunal de Casación que ahora al crearlo, un jujeño va a tener que venir a litigar a la capital federal, y si van a ir a la Corte tienen que venir a la capital federal, porque no conozco que la Corte se haya mudado a Jujuy nunca, ni a ninguna provincia. Entonces digo, en esto, lo que nos estamos planteando es que en las 6 leyes que se han mandado, y 3 de las cuales estamos tratando, 2 ya hemos tratado, y una estamos tratando en este momento, lo que quiero que se tenga en cuenta es que el ojo del gobierno está puesto en eso, en que los más vulnerables sean protegidos para que no sean rozados de ninguna manera, que aquellos que tengan derechos que quieran reivindicar. Perdón, senador, ¿una interrupción? Sí, senador, sí, presidenta. No, porque como ayer se mencionó varias veces el caso Jujuy, cuando planteamos el tema de la creación de la Cámara de Casación, es decir, ahora tienen que venir 2 veces, para la apelación y para la Corte, cuando haya medidas que tengan que ser presentadas ante la Corte. Usted le agrega una vez más, y si tiene que gastarse un pasaje más, ¿no es cierto?, y de vuelta, es decir, 3 veces. Entonces, eso es lo que decimos nosotros cuando el establecimiento de una instancia más a través de la creación de la Cámara de Casación, ¿no es cierto?, lejos de acercar la justicia a la gente, lo que hace es alejarla y burocratizarla más, en ese sentido que decíamos, y la verdad que esa creación perjudica a los jujeños, Tierra del Fuego, misioneros, a todas las personas que viven en el interior del país. Gracias, presidenta. No es verdad. Se crea el Tribunal de Casación y el Tribunal tiene la facultad de unificar la jurisprudencia, y eso lo va a hacer. Así está pensado. Eso es la casación, que reside en la Corte, mientras que fue necesario que resida en la Corte. Ayer nos ilustró el senador Rodríguez Sade, lo dicho por Juan Perón en la Constitución del 49, pero en aquel momento había 15.600.000 habitantes, hoy 40.100.000, hay una necesidad de generar ámbitos distintos para poder estudiar y ver cómo se llevan adelante ese tipo de cosas. No es desprolijo. ¿Por qué? Escuchar a entidades de esta característica, de este nivel, ¿es malo? No, no es malo. Se escucharon a todos. A mí, en este caso, el CEL me satisface. He trabajado mucho con ellos, conozco lo que piensan. Puedo no coincidir en un montón de cosas, pero sé a dónde van. No tengo ninguna duda. No he tratado con la gente de Justicia Legítima, pero entiendo que también están buscando una alternativa de soluciones para un sistema que está haciendo agua por algún lado, no por culpa de todos, por culpa de algunos, pero está haciendo agua y tiene que encontrarse una salida de ese tema. Estuvo Forest acá, que no son de mi manera de pensar, ni me les parezco, ni nada por el estilo, pero hay que escuchar. Todos tienen algo por decir y hay que escucharlo. Y si hay modificaciones que sirven, ¿por qué no tenerlas en cuenta? Estuvo García Puget, que fue traído aquí y que no hizo ninguna de las críticas estas. Una cabeza privilegiada en términos de derecho administrativo, una cabeza en serio privilegiada porque son estudiosos y titulares de universidades muy prestigiosas. Y no ha dicho nada de lo que se dijo acá. Entonces lo traen para que haga aportes teóricamente positivos, pero cuando no dice nada de lo que están sosteniendo en este recinto, no vale su manera de pensar. Es muy extraño, es una cosa muy alambicada, muy difícil de mirar. Por lo cual, de lo de desprolijidad lo dejemos de lado. Lo que estamos haciendo es escuchar, y si hay algo que sirve hay que tenerlo en cuenta. En esta aplicación, lo que decía el secretario de Justicia, y eso creo que coincidimos todos, con las explicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es saludable, ya estaba definido, pero está de más aclararlo en la ley. ¿Por qué? No es malo aclararlo, porque además, si hubiera alguna objeción en el artículo, tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, que está por encima, por el 75, inciso 22 de esta Constitución, que va a resolver dirimir ese diferendo, con lo cual no hay complicaciones. Cuestiona la bilateralidad. ¿La bilateralidad significa una limitación en este tema? No, presidenta, no significa para nada. No exige vista previa. Si está en juego la vida, la salud o el derecho a la naturaleza alimentaria o la ambiental. Es decir, los derechos personalísimos están todos protegidos, cuidados,
porque lo hace la propia ley y porque lo hace el Pacto de San José de Costa Rica. La apelación suspende el efecto de la cautelar. Esto es medular, Presidenta. Cuando suspenda una ley, lo explicó recién, como suele explicar con esa estatura y con esa seriedad el senador Guinle, cuando suspende una ley o un decreto legislativo o una norma de idéntica característica en forma parcial o total es cuando prospera. Para el resto de los derechos, el juez puede dictar una medida interina hasta que espera el informe del Poder Ejecutivo, o del Gobierno en este caso. ¿Es malo eso? ¿Es malo pretender defenderlo de todos porque está siendo perjudicado por un grupo que se beneficia históricamente con alguna forma, con algún artilugio de llegar a determinados jueces de dudosa funcionamiento? ¿Es malo eso? ¿Es malo discutir la declaración provisoria de inconstitucionalidad cuando nosotros tenemos elementos de sobra votados en este Congreso explicando claramente hacia dónde estamos yendo? ¿Es malo esperar que sea un tribunal el que lo discuta? ¿Es malo? No. Ante un acto administrativo concreto, ¿qué discusión se da cuando nos decían respecto de la obra? Y mire, vamos a hacer un ejemplo, lo escuché por radio el ejemplo el otro día. ¿Y qué pasa, dice, si quieren demoler la ESMA? Y seguramente meterán una medida cautelar con efecto suspensivo. Se apela ahí, y cuando se apela, en ese caso, va a seguir en las mismas condiciones, con lo cual va a ser la apelación al efecto evolutivo, no va a estar conspirando contra lo que está queriendo detenerse por parte del Estado. Ahí el agravio sería la demolición en sí misma, no va a prosperar, lo dice la ley, no hay que ser muy dudoso a la hora de analizarlo. Y hablamos de los ciudadanos siempre, y multiplican el tema de los ciudadanos cuando no quieren ver detenidamente lo que dice la ley, y al no ver detenidamente están sin querer poniéndole el cuerpo, haciendo ropa, como dicen en la calle, tapándolo, haciéndole una pared en el medio, a los que se quedaron con lo de todos los argentinos. El objeto de la cautelar, cuando discutíamos que el objeto de la cautelar no debe coincidir con el objeto de la cuestión de fondo, hay jurisprudencia pacífica a patadas, Presidenta, que dice con claridad que no están dadas las condiciones. Lo explicó el senador Pérez Alsina, lo explicó el senador Guinle. Nos traen la muestra de lo que dicen los otros países, Francia, Italia. Las muestras son positivas cuando estamos comparando cosas que son pasibles, pero ninguno de esos estados permite que se les meta la mano en el bolsillo como se hace en este país. No es legislar para la patología, es legislar para los tiempos, porque ese era el pensamiento que un legislador ha tenido con mucho criterio en defensa de un particular cuando el que agraviaba era el Estado. En el siglo XX, o a mediados del siglo XX, una cabeza puesta en ese sentido, pero cuando uno se da cuenta con que ese viejo dicho de echa la ley, echa la trampa, entra a funcionar con las medidas cautelares, nos damos cuenta que son más trampas que leyes, o que por cada ley hay 400 trampas, y esas trampas benefician siempre a los que tienen dinero, a los poderosos. Me dicen, pero ¿por qué no me dicen cuáles son las medidas cautelares? Se las cuento. La ley de medios, esa es la frutillita que está arriba del postre. El predio de la sociedad rural. Las leyes de consideración, cataratas ha habido de medidas cautelares. La Nación tiene una medida cautelar que tiene 10 años, Presidenta, 10 años. ADEPA tiene una medida cautelar que tiene 9 años, porque Cavallo le había dado un beneficio basado en no pagar los aportes patronales calzados con el plan de competitividad. Cuando muere el plan de competitividad y no se prorroga ese decreto, termina el beneficio que tenía, nunca lo pagaron, eso está en la Corte en este momento. La causa Firestone, o Firestone, como le guste decir, es un leading case. ¿Sabe cómo le decía en el caso Rumasa argentino? Para los tributaristas es un hecho que no se puede dejar de estudiar, como era Swift del TEC cuando yo iba a la facultad hace 40 años, qué sé yo cuánto hace. ¿Afecta la tutela de los derechos de los más desprotegidos? No, Presidenta. Los más desprotegidos tienen... Sí, Presidenta, yo no molesté a nadie, dejé a todo el mundo que hablara. Permítame un par de minutitos más, también me lo gané... Todo el mundo acá habló doble y nadie dice nada, un poquitito. Lo que pide el Pacto de San José de Costa Rica, la herramienta que se dije está en el amparo, no está en la medida cautelar. Está en el amparo y por ello no se alteran los derechos a la vida, a la salud, los derechos alimentarios, los derechos ambientales, los derechos personalísimos, no se alteran. ¿Por qué discutimos respecto de lo que decían las senadoras preopinantes hoy cuando hablaban de la cosa juzgada, respecto de la posibilidad que exista del recurso de revisión? Porque ese principio del derecho romano del non bis in idem, en este caso,
se cae a pedazos por la nulidad que genera lo que el presidente de la bancada nuestra explicaba cuando hablaba del cohecho, cuando hablaba de la acción contra determinada persona para que pueda emitir una determinada decisión, cuando está viciada de nulidad la sentencia. Entonces no deja de tener ese derecho. Vuelvo a insistir, que haya estado el CEL, que hayan estado los otros, que representan a quienes tenían vocación de decir lo suyo, hay que escucharlo, que tiene de malo, ¿por qué no? Y si hay cosas positivas para tomarlas. Vuelvo a insistir, el doctor García Puget fue su procurador del Tesoro de la Nación. Saben un paquete, es gente que sabe mucha. También me gustaría tocar en esto y decir, cuando viene esa gente hay que escucharla y prestar atención. Ponga su filtro, si no le gusta, ponga el filtro suyo. A mí Forest no me cae bien, no me gustan como piensan, en líneas generales nadie de los que compone. Pero Forest Justicia es un estudio diciendo provincia por provincia lo que hace cada una respecto del sistema judicial. Y el senador Rodríguez Sá, a quien le tengo un enorme respeto y lo sabe, a la primera que ponen a la cabeza de que no le gusta cómo funciona el sistema judicial es la provincia de San Luis. Forest lo dice, no yo. Como yo no tengo ni parecido de manera de pensar, me pongo del lado del senador Rodríguez Sá por las dudas, porque si lo dicen ellos debe ser mentira, no sé. Estoy al lado suyo, antes que de esto, le aclaro. Pero lo mismo sucede cuando nos dicen el apuro, el formato y qué sé yo. En noviembre del 2007, en Salta, sacaron el decreto de necesidad de urgencia 3367, se me va a enojar el senador Romero nuevamente, 3367 del 2007, por el cual crearon la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y pusieron el número y cambiaron el número de la del Superior Tribunal de Justicia por decreto de necesidad de urgencia, Presidenta. Entonces nosotros lo que decimos es, venimos a esta casa con derechos a discutir las cosas para la sociedad. Creemos que hay un diagnóstico para la Argentina y para Latinoamérica respecto de la situación en el manejo de la justicia que está absolutamente de pésimo olor, de pésimo color. Por la mayoría, no, gracias a Dios no. Por las minorías, y esas minorías hay que prestarle mucha atención y a eso estamos dirigidos, a ver cómo hacemos para inhibir y evitar que esas cosas lesionen a la totalidad, al grupo, al todo que representa a los argentinos. ¿Estamos trabajando en el marco de las medidas cautelares para que eso sea positivo para todos? Sí, claro, porque si hay empresas que tienen que hacer ese tipo de definiciones y no llegan a cumplir con su situación, piden una prórroga más, y si el juez solamente se fijara en que hay un impulso del proceso, va a decir que sí, ¿por qué no va a decir que no? Pero va a haber alguien que va a estar mirándolo, no como hoy con la Nación con 10 años o ADEPA con 9 años de medidas cautelares. Entonces, termino, Presidenta. Entonces, digo, hemos puesto sobre el tapete todos los elementos que tenemos a la mano para mejorar. ¿Es el fin esto? No, es el principio. Es el principio del cambio de la proyección de la justicia del siglo XXI, que tiene que dejar de parecerse a la del siglo XIX y que tiene que llenar de elementos más que suficientes para defender al que menos tiene de todas las formas, para defender a nuestros viejos. Porque si no, la patria socalera, como decía el secretario de Justicia, nos dice todos los días lo malo que estamos haciendo. Totalitario nos llama el senador preopinante. Todos los días nos van a decir una cosa de esta característica con agravios, pero a mí no me preocupa. La verdad, sigo creyendo en las cosas que le hacen bien a la gente. Y cuando la gente ve que va cambiando el formato de su vida, 15 aumentos antes de la movilidad jubilatoria, que la votó solamente la mayoría, y 9 en el mes de marzo de aumentos con la movilidad jubilatoria, demuestran la vocación que este gobierno ha tenido por los pobres, con la asignación universal por hijo, con las soluciones de toda característica que le ha dado, inclusive a la vivienda y a las escuelas, y con soluciones de esta característica con la movilidad jubilatoria que nos llenan de orgullo y que queremos seguir trabajando para defenderlos de la mejor manera posible. Gracias, Presidente.